Bien, el subproyecto número 1 de Long COVID Experience tiene como objetivo determinar la prevalencia de los síntomas post-COVID a largo plazo. En agosto del 2020 se estaba empezando a hablar del síndrome post-COVID. De hecho, los primeros estudios se hicieron en Italia y nosotros veíamos una necesidad de realizar en España. Entonces empezamos a diseñar el proyecto con los diferentes hospitales que participan en el estudio y diseñamos un proyecto a 2 años vista. Es decir, nuestro objetivo era evaluar los síntomas a los 6 meses tras la hospitalización, a los 12 meses, a los 18 y a los 24. El gran objetivo era tener el mayor número posible de pacientes para poder evaluar durante estos 2 años cómo evolucionan los diferentes síntomas que hayan aparecido tras su infección. Hombre, en agosto del 2020, cuando empezamos, éramos el grupo de investigación de Europa con mayor muestra que teníamos. Empezamos con una muestra de 2.000 personas. Obviamente, a lo largo de los años se han perdido gente, pues, o por desgracia, que ha muerto, o incluso que ya no querían colaborar o que los síntomas habían desaparecido. Entonces, la aportación en ese momento era espectacular, porque en España no había ningún estudio grande. En Europa estaban utilizando estudios con muestras de 200 personas y nosotros queríamos incluir 2.000 personas en diferentes hospitales. Entonces, el reto era enorme, tuvimos muchísimos problemas burocráticos, muchísimos obstáculos, pero al final conseguimos empezar el estudio y justo lo acabamos ahora en marzo del 2022 para poder tener los datos a 2 años y que esperemos poder dar luz a la evolución de estos síntomas durante los próximos años. Realmente este estudio ha permitido, primero, describir el síndrome post-COVID, aunque hace unos meses la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio Delphi de acuerdo para determinar el síndrome post-COVID. Nosotros ya hace más de un año describimos las diferentes posibilidades, ya que el síndrome post-COVID o COVID persistente ha recibido muchísimos nombres y muchísimos diferentes tipos de síntomas. Cada paciente es un mundo y, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que empieza con dolor nuevo, un paciente que ya tenía dolor y que ese dolor le empeora, o un paciente que tenía un síntoma durante la fase aguda de la infección y ese síntoma no desaparece. Entonces, realmente lo que hemos sabido durante estos 2 años es perfilar muy bien y definir muy bien los fenotipos de síntomas que hay. Estamos intentando incluso averiguar los factores de riesgo que puedan estar asociados con el desarrollo de algunos de esos síntomas. Por ejemplo, ya hemos publicado aproximadamente unos 50 artículos observando que factores de riesgo como los síntomas durante la fase de la infección, es decir, si yo tengo, por ejemplo, disnea durante la infección, es más fácil que esa disnea me aparezca como síntoma post-COVID que si no la he tenido durante la infección. Por lo tanto, estamos intentando identificar o predecir cómo podemos identificar a aquellos pacientes que vayan a desarrollar COVID persistente. Curiosamente, nosotros empezamos como fisioterapeutas a investigar el dolor. Sin embargo, se ha visto que probablemente la fatiga sea el síntoma más prevalente e incluso con diferentes variantes, da igual la variante. Obviamente, la mayoría de los estudios se han hecho con la variante original de Wuhan, pero las diferentes variantes como alfa, delta, gamma o incluso omicron generan los mismos síntomas. La fatiga es común como síntoma de COVID persistente, pero nosotros hemos observado mucho dolor de cabeza o cefalea y mucha fatiga, la niebla mental o la fatiga mental que manifiestan muchísimos pacientes. Pero realmente la fatiga física es el síntoma más claro. La disnea está en menor ocasión porque al principio los pacientes sí que lo tienen, pero se pasa. Pero fatiga, niebla mental y el dolor probablemente sean los síntomas más prevalentes que nos vamos a encontrar.